No era su hija, y eso no fue lo peor. Un test de ADN desató una cadena de tragedias, traición, violencia, cárcel, y un secreto aún más oscuro salió a la luz. Estaba preparando pimientos rellenos. Era viernes por la tarde, y aunque no era una fecha especial, algo en mí se había despertado esa semana, como una necesidad de volver a lo íntimo, a lo pequeño. Había comprado una botella de vino tinto de La Rioja y puesto música baja, un disco viejo de Silvio Rodríguez que mi mujer solía tararear mientras leía. Cuando sonó el timbre, pensé que era Carolina, que se habría olvidado las llaves otra vez. Pero cuando me acerqué, sonó de nuevo, más largo, más insistente. Algo en el ritmo de ese segundo timbrazo me encogió el estómago. Abrí la puerta y allí estaba él, mi hermano David. Tenía los ojos rojos, no de haber llorado, sino de no haber dormido. Y se rascaba el cuello con una manía que no le recordaba. Necesito hablar contigo, dijo, sin mirarme. Lo dejé pasar sin decir nada. Caminó directamente hacia la cocina y se sentó en la silla que siempre ocupaba nuestro padre cuando aún vivía. Yo apagué el fuego bajo la olla, sin saber por qué, como si el silencio lo pidiera. ¿Qué pasó?, le pregunté. Se quedó mirando la mesa como si las vetas de la madera le ofrecieran algún tipo de respuesta. Finalmente dijo, casi sin voz: Lucas no es mi hijo. No entendí. De hecho, creo que no quise entender. Repetí. ¿Qué? Que Lucas no es mi hijo, dijo de nuevo, más firme esta vez. Lucas era su hijo. O al menos eso habíamos creído todos durante 5 años. David y Laura habían sido siempre una pareja tranquila. Casi demasiado tranquila. No recuerdo una sola discusión entre ellos en los últimos años. De esas familias que uno cree inquebrantables solo porque nunca se han quebrado delante de uno. Me senté frente a él. Aún tenía la cuchara de madera en la mano. Sentí el calor del mango. Me concentré en eso, en no mirar sus ojos. ¿Cómo lo sabes? Hice un test de ADN. Yo, ya no podía más. Eran las 6:15. El sol entraba de lado, dibujando la sombra de la planta que Carolina había dejado sobre la encimera. De repente, me di cuenta de que no volveríamos a ser los mismos. David hablaba sin levantar la vista. A cada palabra parecía desarmarse un poco más, como si la historia al salir de su boca se hiciera más real y, por lo tanto, más insoportable. Me contó que todo había empezado con una duda, una minúscula incomodidad que se instaló una mañana cualquiera, mientras peinaba a Lucas para ir al colegio. Me dijo que se le ocurrió, sin querer, que el niño tenía los ojos de otro hombre. Así, de simple. No fue un hecho, ni un error, ni una escena. Fue apenas una intuición. Se parece más al vecino que a mí, me dijo, intentando reírse, pero el sonido le salió hueco. Le pregunté si sospechaba de Laura. Negó con la cabeza. No es eso. No lo sé. Cada día que pasaba, sentía que él no era mío. No en el sentido emocional. En el otro. Había buscado en internet cómo hacer un test de ADN sin levantar sospechas. Un domingo por la tarde, mientras Laura dormía la siesta, él y Lucas vieron una película en el sofá. Aprovechó una escena para ofrecerle una bebida, con pajita. Luego, guardó la pajita y la envió junto con su propia muestra a un laboratorio privado en Barcelona. Tardaron 5 semanas en responder, dijo. Le llegó el resultado un miércoles, mientras estaba en el coche, saliendo del trabajo. Lo abrió ahí mismo. Negativo. Así, en mayúsculas. No lo pensé. Conduje hasta aquí. No sabía a dónde más ir. Lo miré. En su rostro había algo roto, pero no reciente. Era como si se hubiera agrietado durante mucho tiempo, y recién ahora esas grietas se hubieran hecho visibles. Recordé cuando Lucas nació. Yo estaba allí. Recuerdo a David llorando, con la bata aún puesta, el gorrito azul del hospital mal colocado sobre el pelo revuelto. Como miraba a Laura, que tenía la cara cansada pero luminosa, como si hubiera sobrevivido a algo inmenso. Nada de eso tenía sentido ahora.
Me pregunté qué hace uno con los recuerdos cuando dejan de sostenerse. Después de un rato, David se levantó. Tengo que hablar con ella, dijo. No puedo seguir así. Asentí. Le abracé, torpemente. Olía a sudor, a tabaco. A miedo. Cuando se fue, me quedé en la cocina. El guiso se había quemado. Abrí la ventana para ventilar y me quedé apoyado en el marco, mirando la calle. No sabía si rezar para que Laura confesara o para que todo hubiera sido un error del laboratorio. Esa noche no dormí. Carolina llegó tarde de la escuela, estaba agotada, pero aún así me escuchó. Le conté todo, el test, la reacción de David, su decisión de enfrentar a Laura. Ella no decía mucho, solo me tocaba el brazo de vez en cuando, como si con eso pudiera protegerme de lo que estaba ocurriendo. En algún momento de la madrugada, mientras el cielo empezaba a perder su negrura, le mandé un mensaje a David. Solo decía, ¿estás bien? No respondió. Al día siguiente, poco antes del mediodía, sonó mi teléfono. Era un número que no conocía. Dudé en contestar, pero lo hice. Era el vecino de David, un hombre mayor que había vivido toda la vida en ese edificio de ladrillo color ocre en la calle Marqués de San Esteban. Mario, soy Joaquín, el vecino de tu hermano. Llamo porque han arrestado a David. Me quedé helado. Joaquín me explicó, con voz temblorosa, que había escuchado gritos y golpes. Que Laura salió corriendo del piso, ensangrentada, y que él había llamado a la policía. Los agentes se llevaron a David esposado. A Laura la trasladaron al hospital. Estaba grave. Colgué sin decir mucho. Carolina me miró y entendió todo sin que yo dijera palabra. Me senté en el sofá, intentando juntar las piezas. Nunca pensé que David pudiera levantarle la mano a nadie. Era el tipo de hombre que lloraba en los conciertos y no mataba ni a una araña. Mis padres viven a 3 calles del piso de David. Llamé a mi madre. Ella ya sabía algo, una versión fragmentada, de esas que corren rápido y mal. Me dijo que estaban con Lucas. Que el niño dormía, que no entendía nada. Que ella tampoco. Intentamos contactar con la comisaría, pero no nos dijeron gran cosa. Solo que estaba detenido y que pronto pasaría a disposición judicial. Esa noche fue aún peor que la anterior. Carolina y yo apenas cruzamos palabras. Nos quedamos sentados frente a la tele, que mostraba imágenes sin sonido, como si el mundo entero se hubiera vuelto mudo de repente. Al día siguiente fuimos al hospital. Nos dijeron que Laura estaba estable, pero con múltiples fracturas. Solo la familia directa podía verla. Me sentí un intruso incluso por haber preguntado. No entendía nada. Lo que había empezado como una sospecha callada se había transformado en algo irreparable. Como si alguien hubiera tirado una cerilla sobre una vida entera empapada de silencios. 2 días después, David me llamó desde la cárcel. El número era largo, institucional, y la voz que anunció la llamada sonaba como si viniera desde el fondo de un túnel. Mario, dijo él, apenas lo autoricé. ¿Cómo estás? Pregunté. Y me odié por lo obvio de la pregunta. No lo sé. Estoy, ¿cómo se dice cuando te salís de vos mismo? Guardó silencio. Estoy eso. Lo dejé hablar. Me dijo que había llegado a casa, que Lucas ya dormía, que le arropó y le dio un beso. Luego fue a la habitación donde Laura miraba su móvil. Le mostró el correo con los resultados del test. Ella lo miró sin decir nada. Después dijo que era imposible, que debía haber un error. Él insistió. Laura se levantó, caminó hacia el pasillo, dijo algo como no pienso seguir con esto, y entonces todo se volvió neblina. No la recuerdo, Mario. No recuerdo el momento. Solo después. Solo la sangre en mis manos. Me había cortado yo mismo, creo. O me rasguñó ella, no sé. Le creí. No por justificarlo, sino porque su voz tenía ese tono de quien verdaderamente no sabe qué ha hecho con su cuerpo cuando la mente se le va. Intenté decirle algo, pero solo salió un Dios, David, que quedó colgando. Él respiró hondo.
Pensé que eso era lo peor, dijo. Pero no lo era. Y entonces me contó que Laura, aún en el hospital, había hecho también un test de ADN. Que quería demostrarle que, aunque él no fuera el padre, ella sí era la madre. Lo que encontró la destrozó, el resultado también fue negativo. Laura no era la madre de Lucas. Lo habían descubierto gracias a una coincidencia en la base de datos del laboratorio. Una mujer en Galicia buscaba a su hijo perdido desde hacía 5 años. Un intercambio de bebés en el hospital de Gijón. Un error invisible hasta ahora. No es nuestro hijo, dijo David. De ninguno de los dos. Yo no podía hablar. ¿Qué se dice frente a algo así? Ella quiere encontrar a su hijo biológico, continuó. Pero tampoco quiere perder a Lucas. Dice que es su hijo en todo lo que importa. Que lo parió, sí, aunque no fuera suyo. Y yo no sé qué siento. Siento que me robaron algo, pero también siento que lo destruí con mis manos. Cuando colgó, me quedé mirando el móvil durante minutos. No quería moverme. No quería abrir la puerta a esa realidad que ya no tenía forma ni nombre. Han pasado 3 semanas desde aquella llamada. David sigue en prisión preventiva, esperando el juicio. Laura fue dada de alta hace unos días y volvió al piso, pero no se quedó mucho tiempo. Se fue a casa de su hermana, en Lugo, con Lucas. Mis padres cuidan el piso, riegan las plantas, abren las ventanas para que el polvo no se apodere de los muebles. A veces voy yo también. Me siento en el sofá, el mismo donde David me dijo, hace años, que iba a ser padre. En ese tiempo, hablaba de Lucas como quien habla de una promesa, algo que aún no se ha cumplido, pero que ya se ama. Ahora no sé si Lucas se acuerda de mí. No lo he visto desde aquella tarde en la cocina, cuando mi hermano tocó el timbre. A veces me despierto pensando en él, en lo pequeño que era cuando empezó a decir mi nombre, como me agarraba del dedo con su mano diminuta cuando íbamos al parque. No importa lo que digan los análisis. Yo lo vi crecer. Vi cómo dormía encima del pecho de David, cómo Laura le susurraba canciones inventadas. Y sin embargo, nada de eso tiene peso ante un documento firmado por un laboratorio. Nada. Laura ha empezado un proceso para buscar a su hijo biológico. Dice que quiere conocerlo, saber dónde está, si está bien. Pero también dice que Lucas es suyo. No en el sentido legal, sino en el sentido de los días. De los miedos. De las noches en vela con fiebre y los dibujos colgados en la nevera. De las pequeñas cosas que solo existen si uno estuvo allí. El juez decidirá si David puede tener algún tipo de custodia. Pero todo apunta a que no. Su defensa es débil, y aunque el abogado intenta resaltar su desequilibrio emocional y la situación extrema que vivía, no hay garantías. El daño ya está hecho. A veces me pregunto qué habría hecho yo. Si Carolina y yo descubriéramos que nuestra hija no es nuestra, ¿la entregaríamos? ¿Buscaríamos a la otra? ¿Cómo se hace para desamar a un niño? No tengo respuestas. Solo sé que hay algo en el corazón que se forma con el tiempo, con los hábitos, con el modo en que uno dice mi hijo sin pensarlo. Y que ese algo no se rompe con un informe de laboratorio. A veces el amor se construye con mentiras que, por un tiempo, supieron ser verdad.